Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato ayudándote a descubrir el mundo virtual que gira más rápido que este. Hay una semana muy loca que va a empezar la próxima semana cuando se lleve a cabo este anunciado bloqueo de teléfonos en el Perú. Hay mucho revuelo acerca de este tema y en esta sesión de Overflow vamos a aclarar todas tus dudas, porque tuve la chance de conversar con gente de Ociptel directamente. Ociptel, por si no lo sabes, es el ente regulador de las telecomunicaciones y se encargó justamente de esta medida que va a empezar a tomar vigencia el 22 de abril, pero que es parte de un plan sistemático que se viene llevando a cabo desde 2017. Hay mucho que tiene que ver con dudas respecto a si tengo un teléfono que no lo he comprado acá, se va a bloquear. Si tengo un teléfono que estoy trayendo para mi primo y que necesito que lo use con un chip, ¿lo va a poder usar? ¿Qué pasa si recibo un mensaje de mi teléfono? ¿Va a ser bloqueado? ¿Qué pasa si no tengo el recibo del teléfono? Varias cosas. Todo eso lo hemos discutido con Luis Pacheco de Ociptel y vamos a poner la entrevista completa para que tengas información plana y clara respecto a lo que va a ocurrir a partir del 22 de abril. Porque han aparecido muchas opiniones diversas de ellas, diciendo que uno está equivocado y el otro que no. Ya, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo escuchando quién tiene la razón, quién no. Yo tengo que recurrir a la fuente. Pero no voy a recurrir a la fuente bajándome un correo electrónico. Tengo que conversar con la persona. Así que eso es lo que hace un periodista. Se sienta, conversa y busca la fuente hablada, directa, sin intermediarios, sin un mensaje de frente, sentado, parado y sin polo. Así que vamos a hablar con Ociptel en esta sesión de Overflow. Vamos a también conversar con AstraZeneca acerca de un fantástico proyecto de innovación y desarrollo que tiene que ver con las comunidades científicas, estudiantiles y académicas del Perú. Está muy bueno y quiero que escuches eso porque a raíz de la pandemia muchas vocaciones han cambiado orientadas a la salud y es importante que las sigamos fomentando pero darles el soporte adecuado. Así que el alcance de AstraZeneca lo vamos a tener aquí en Overflow y vamos a hablar también de la muerte y la larga vida, que en paz descanse, la serie de Huawei, que ahora se convierte oficialmente en pura. Pero todo el mundo te ha dicho, sí, que Huawei... Ya, yo te voy a decir qué chip está usando ese Huawei. Porque ya se sabe. O por lo menos es lo que se asume que tiene. Y no es el Kirin 9000. Ya ha habido teardown y te voy a contar todos los detalles de la nueva serie Pura 70 que en teoría debería duplicar las cifras de venta de teléfonos de Huawei en China este 2024. Hay mucho que contarte, así que saca los snacks y anda desbloqueando tus equipos. Así arranca Overflow. Pero antes, 22 de abril y teléfonos bloqueados. ¿Voy a dejar de usar mi teléfono? Ha sido seguramente la pregunta más replicada en redes sociales desde el anuncio de Ociptel y el inicio de operaciones para una situación preventiva frente al delito en el Perú. A partir del 22 de abril, varios teléfonos van a ser bloqueados, pero no de la manera en que crees. Y de hecho, Ociptel ha lanzado varios comunicados recalculando y replanteando de manera más clara y eficiente algunas de las cosas que aparecieron en la normativa que tenía que ver con la detección de emails clonados, el reporte de teléfonos robados y el bloqueo de teléfonos que no han sido añadidos a una lista blanca de teléfonos operativos en nuestro país. Voy a ir paso a paso porque nos estamos enfocando en un solo tema y esto tiene varias aristas. De hecho, lo vamos a conversar en un rato con Luis Pacheco de Ociptel, pero quiero ir arrancando con esto. El problema de la desinformación acerca de este punto ha tapado tanto lo vital y lo importante que tiene que ver con la necesidad de añadirle velocidad al proceso de bloqueo de teléfonos por email cuando son robados. Y no perdamos la atención de ese tema. No significa que el otro deje de ser importante o sea menos importante. Pero acá hay tres elementos que tenemos que considerar. 1. El reporte de teléfonos robados. 2. Los emails clonados. Y 3. Los teléfonos importados que pueden operar en el Perú. Vamos a ir paso a paso a desmenuzar el tema. De hecho, Ociptel lanzó en un comunicado acerca de, mencionando justamente lo grave que es el tema del robo de teléfonos. De hecho, este año publiqué aquí en mi canal de YouTube y en Instagram y en TikTok un reporte de Ociptel en donde había un número clonado, un email clonado más de 1600 veces. Y que hay horarios calientes para el robo de teléfonos en la ciudad de Lima y bueno, en el resto del país también, evidentemente.
Hay varios asuntos que tenemos que ir destacando. De hecho, el decreto legislativo 1338 establece varios rigores para el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, que se llama RENTESEG. Y este RENTESEG tiene una función clave. Es reunir la información de los dispositivos que entran al país. Voy a llegar a ese punto, pero quiero arrancar con el tema de la velocidad de bloqueo de teléfonos robados. De acuerdo con el reporte de Ociptel, y es lo que dicen ellos, a partir del 22 de abril, el tiempo de latencia entre la denuncia de un usuario por robo y el teléfono bloqueado ya no va a ser de un día, porque antes se hacía durante un día, o sea, había un tiempo de demora de un día. Ahora no, ahora va a ser en tiempo real. Ojalá que no se malverse el tema y que no se bloqueen emails simplemente por disparos al aire o porque quiero jugar una broma a mi amigo y le voy a agarrar su DNI y voy a bloquear su email. Ojalá que no ocurra eso. Pero ese es el primer punto. La velocidad con la que se va a gestionar este tipo de situaciones y sucesos y la garantía de que las operadoras ya han venido trabajando con Ociptel para que esto pueda llevarse a cabo. Lo segundo tiene que ver con la clonación de emails. Y como sabemos, los teléfonos robados en el país tienen un destino heterogéneo. Partes, data y en algunos casos reventa. La reventa de teléfonos con sangre implica también la reinstitución de este teléfono utilizando un número identificador que sea reconocido en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se bloquea un teléfono o un email, o sea, por email a través de la operadora, ese email queda inservible. Sin embargo, el teléfono está ahí físicamente. Su email no funciona en la red local. Porque al momento de que se levanta la información a través del chip y la conectividad y le dice desde qué email está funcionando, se bloquea. Es por eso que se modifica ese número, que es como el DNI del teléfono. Si tú colocas en este momento en tu teléfono, agarra tu teléfono, abre el teclado numérico y le pones asterisco Michi 06 Michi, te va a salir un número así. O sea, te va a salir la cantidad de emails, en mi caso, por ejemplo, en mi teléfono tengo 2, que están registrados con este número. Háganle una captura de pantalla, guárdenlo en un archivo, en una nube y ténganlos ahí. Y confirmen también que en la caja es el mismo número y por lo general en las bandejas del chip, en la bandeja SIM, suele haber también el número email del dispositivo. Todo tiene que coincidir. Cuando el equipo es bloqueado y los delincuentes intentan reinsertarlo al sistema de telecomunicaciones, le varían ese número por uno que es reconocido. Y a veces agarran un número que ya se usa varias veces, 1500, 1600 veces. Y cuando Ociptel detecta un email masivamente clonado, se los baja. O sea, cuando hay reportes de emails clonados y lo que hace Ociptel en colaboración con las operadoras es darle de baja ese email y pues anular todas las conexiones. ¿Se ha hecho mucho acerca de eso? Sí, pero todavía hay bastante porque se están atacando las cifras grandes, ¿no? 1600, 1500, 1000, o sea, un número email bloqueado, clonado 1000 veces, por ejemplo. O sea, el mismo número se usa en 1000 teléfonos distintos en algunos cuantos casos. Así que esa es la primera instancia, ¿no? En donde, bueno, la segunda. La primera fue la reacción rápida del robo de teléfonos. La segunda es este operativo que tiene que ver con la detección de teléfonos con código email alterado y que básicamente se ordena un bloqueo en todas las operadoras del país. Esto es parte también de la tercera fase del RENTESEG. Y la tercera condición tiene que ver justamente con esta famosa lista blanca de dispositivos. Ha habido mucho aspaviento acerca de este tema. De hecho, Afin, nuevamente mencionando, salió a mostrar su preocupación lógica debido a que la norma era tan confusa y poco clara que recién se ha recalculado la manera en que ha sido redactada para poder salir. Y eso lo ha dicho Luis Pacheco en esta entrevista. No significa que esté mal planteada, sino que faltaba claridad y tunear la claridad del mensaje. Es por eso que Afin sale y dice, oye, pasa esto porque no tenemos data suficiente para saber cómo lo vas a hacer. Porque dices que va a haber un bloqueo, pero no sabemos si es retroactivo o no. En teoría nunca ha sido retroactivo, sin embargo la norma no lo dice. Es por eso que cuando se hacen este tipo de normas tiene que haber absoluta claridad para evitar lo que va a pasar ahora
que es, bueno, lo que ha pasado ahora, mejor dicho, que ha sido todo este aspaviento innecesario, toda esta confusión masiva respecto a la utilidad del teléfono que tienes en la mano. De momento, no se te va a bloquear, ¿ok? Vas a escuchar la entrevista con Luis Pacheco de Fiscalización e Instrucción de OSIPTEL, porque hay mucho que hablar acerca de este tema. Pero quiero ponerte el antecedente del tema de la importación, porque no lo mencionamos en la entrevista. He tenido la chance, además de conversar con OSIPTEL y conversar con Afin, conversar con las operadoras y conversar con las marcas importadoras. Sí, porque ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que cruzar la información de todos y no decir que uno es responsable y el otro tiene la culpa y el otro no. ¿Ok? Acá se tiene que buscar información de todos los frentes posibles y he conversado incluso con amigos periodistas de fuera cuyos países han implementado medidas similares. México, Colombia, Chile. Así que tengo un montón de data que compartir y la primera que te voy a decir es que hay un prejuicio respecto a la importación y tiene que ver con quién importa los teléfonos. Si pensamos en marcas como Samsung, como Xiaomi, como Motorola, como Honor, pues son marcas que importan sus propios teléfonos para su propia venta. Por ejemplo, conversé con Motorola y me dijeron de que ellos solamente importan los equipos que venden en retail. ¿Ok? Solamente los equipos que Motorola vende a través de su sitio web, esos son los que importa. Pero la operadora también trae Motorola. Claro, pero las operadoras traen equipos de otras marcas porque generan acuerdos comerciales internacionales a nivel regional para traer gran cantidad de dispositivos. ¿Ok? Si Claro trae equipos Motorola, Claro tiene que importar esos equipos, no Motorola, lo hace Claro, porque Claro está comprándole a Motorola Internacional esos equipos homologados para el Perú y los traen. Y Motorola además trae sus propios equipos para venderlos. Lo usual, lo hace Samsung, lo hace Honor, lo hace Dasin con Oppo, lo hace Xiaomi con Qué Tal Compra, lo hace todo el mundo. Compran los retails, los pedidos que hacen las marcas los traen, se lo venden a los retails también traen los suyos, y las operadoras también. Cada uno es responsable del equipo que trae. Y cada una de estas compañías que importan productos tienen que ir a llenar esta ficha del Renteseg para decirle al país que estos equipos con estas características y condiciones han ingresado. ¿Ok? A partir del 22, si tú traes un teléfono, tienes que ir a registrarlo a tu operadora. Pero puedes ir a cualquier centro de atención al cliente y decir, he traído este teléfono, quiero registrarlo para que no me lo bloqueen. Y es un trámite lamentablemente presencial, pero que entendería que se debería ajustar a digital. Vamos a ver cómo va el tema, ¿no? Pero esa es la primera gran lectura. Las marcas que importan los productos no son, por ejemplo, no es que Motorola traiga todo para todos o Samsung traiga todo para todos. Así no funciona. Por ejemplo, Samsung trae pedidos para Shopstar, para Replay, para Saga, y ellos tienen sus canales de venta corporativos para poder darle equipos a estas compañías. O sea, es así de simple. Pero Claro, Movistar, Entel, Vitel y otras empresas traen sus propios productos. Tú como empresa tú puedes importarlos directamente y hacer un contrato internacional para traer productos o comprarlos a la operadora o comprarlos a la importadora local. Depende a quién se lo compres. Y esa empresa es la encargada de decirle al Estado, estoy importando esta cantidad de productos. Al parecer, hay una gran cantidad de empresas que lo hacen. El tema está en que no tenemos una base de datos concreta para saber si el teléfono que yo veo en una vitrina, en un mercado, en un centro comercial, en un emporio o en una feria, realmente está en la lista. O sea, por eso es importante que entiendas que acceder a mercados ilícitos de plano te va a poner en riesgo. Porque ese teléfono posiblemente, además de ser un teléfono con sangre y tienes que ser bien miserable para comprar un teléfono sangriento, eso también te va a generar incertidumbre de que no funcione porque no va a estar transparentado ante, o va a tener un problema de email, o va a tener un reporte de robo, o de plano ha sido importado. Ahora, el tema de la importación también es un poco peculiar porque hay compañías que, evidentemente no las más importantes, pero hay algunas que han tenido acceso a través de Bolivia, de Colombia, de Brasil, por fronteras vivas, ¿no? Que no son usuarios como tú y yo que van con una mochila a Estados Unidos y traen un iPhone. No, te hablo de camiones que pueden llegar de manera ilícita también. Y sería bueno saber si las marcas nuevas de teléfonos que aparecen en el país también están cumpliendo con eso
y que si van a avalar los equipos que ya tienen acá, ¿no? Entonces, para los que tenemos que importar un equipo, en mi caso, por ejemplo, al viajar a otro país y traer un equipo que es presentado internacionalmente, lo traigo yo para prueba, me ha pasado con el Pixel 3a XL, por ejemplo, en 2019, me ha pasado con teléfonos de Samsung, Motorola y otros tantos que me han dado fuera y he tenido que traer al país yo, para prueba. Me ha pasado con Huawei, me ha pasado con varios productos. Yo tendría que ir personalmente a mi operadora, en este caso a Claro, para poder decirle a Claro, señor Claro, tengo este teléfono que traje ese día, me lo dieron con este contrato, una marca internacional me lo cedió para review, no lo he comprado, tiene este valor y necesito registrarlo. A partir de ahora tienes que registrar. Cada teléfono que ingresa que no está en el sistema, tiene que hacerlo. El tema de los turistas, que es otro asunto, o el tema de los teléfonos importados. Si vas a traer un teléfono de fuera, si sabes que tu tío, tu padrino, tu tía te está trayendo un teléfono, tienes que registrarlo a partir de ahora. Los que ya funcionaron antes, no. Pero no quiero spoiler la entrevista, solamente quiero contarte que hay todo un flujo que ha venido canalizándose y que ya está en operación. O sea, las operadoras, las marcas, las importadoras, todas han venido añadiendo esta data. O sea, hay una cama de seguridad en la que, si tú sabes que vas a un establecimiento oficial, que vas a comprar un lugar lícito, que te da factura y todo lo demás, posiblemente este equipo esté en lista blanca, porque ha sido importado de manera correcta, porque paga impuestos y tributos. Así que depende de ti también saber en dónde compras. Para eso, vamos a escuchar la entrevista que le hice a Luis Pacheco de Ociptel. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, estás escuchando Overflow, tu fuente semanal de tecnología, y el tema del momento es justamente esta medida que se iniciará este 22 de abril y tiene que ver con una serie de restricciones para el uso de teléfonos, bloqueos y reportes de robo y una acción rápida de las operadoras respecto a estas situaciones dolosas. Para hablar de este tema, me acompaña Luis Pacheco Ceballos, director de fiscalización e instrucción de Ociptel, justamente el ente regulador de las telecomunicaciones, que será el responsable de toda esta operación. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Overflow. Gracias por el tiempo y cuéntanos un poco en redondo qué va a ocurrir el 22 de abril concretamente. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a tu audiencia. Efectivamente, el 22 de abril iniciamos la tercera fase de la operación del sistema conocido como Renteseg, que bueno, son las siglas del Sistema de Control de Terminales Móviles en el Perú, que ya está funcionando en realidad desde el año 2018, y en segunda fase, ¿no? Hay unos cambios sustanciales que empiezan ahora en la tercera fase. La primera parte del sistema ha sido mediante el funcionamiento de lo que le llamamos una lista negra, una lista de celulares que no deben funcionar en la red porque justamente han sido robados. Cuando a alguien le llaman, le roban, tiene que llamar a su empresa operadora, registrar el hecho, ¿no? La empresa operadora sabe el número de email, no es necesario que lo sepamos, y reporta todo lo que los usuarios han, comunicado a sus empresas durante el día al sistema de Ociptel, que en la noche, mejor dicho, en la madrugada del día siguiente, intercambia con el resto de empresas operadoras. Entonces, pues finalmente se termina bloqueando en todo el país. Voy adelantando de a poquitos. Ese intercambio ahora va a ser en tiempo real. Apenas te roben, y llamas a tu empresa, se bloquea en todas las redes al mismo tiempo. También, lamentablemente, lo que sabemos pues es de que este teléfono, y justamente es el origen del robo, ¿no? El valor económico del teléfono, por el momento, uno de los factores más importantes, se termina revendiendo. Para venderlo y para burlar el sistema, reflashean el email del teléfono, ¿no? Le cambian el email y lo vuelven a vender. Entonces, como la lista negra no tiene esos nuevos números que van poniendo, es insuficiente para combatir, este fenómeno, ¿no? Entonces empiezan a aparecer teléfonos con emails inválidos que ya se han ido detectando, pero eso es muy simple, ¿no? Simplemente no sigue la regla de formación de los emails de la GSMA, que es el organismo mundial que emite estos códigos, ¿no? Y lo otro, ya un poco más sofisticado, es que empiezan a duplicar números emails válidos de otros teléfonos, con lo cual se generan teléfonos clonados, ¿no? Esta detección la hemos estado haciendo nosotros con algoritmos con los sistemas de las empresas operadoras y ordenando bloqueos manuales desde noviembre del año pasado, ¿no? De noviembre del año pasado hasta ahora hemos bloqueado más o menos 850,000 teléfonos que han estado usando emails duplicados, clonados. Esto también en tercera fase va a ser inmediato,
O sea, apenas se detecte, Claro. se va a dar la orden de bloqueo. Y de repente lo que evidentemente más llama la atención, y justamente ahí dentro seguramente quieres consultar, es el tema de la lista blanca, ¿no? O sea, la lista blanca es la lista de equipos autorizados para operar en el país. ¿Por qué es necesaria una lista blanca? Porque como te dije, lamentablemente estos esfuerzos de buscar teléfonos que no están en la lista negra es insuficiente porque siempre te van a inventar nuevos números y en extremo, pues nuestra lista negra tendría que ser infinita, ¿no? Incluso pueden entrar números de afuera, de otros países. Entonces la idea es que tengas una lista blanca con los equipos permitidos de operar en el país, los que han entrado legalmente al país, los que actualmente ya están funcionando, porque toda la carga inicial se va a hacer con toda la planta actual, y los que traigan, digamos, las personas que vienen del extranjero uno a uno y que también van a tener que registrar los teléfonos que traigan, ¿no? Entonces eso se va a alimentar en la lista blanca. Y para acabar rapidito, disculpa nomás, para que no se me vaya la viada, esta lista blanca se empieza a funcionar, empieza a alimentar, pero todavía no va a ser cortes, ¿no? La idea es de que en un tiempo, en este caso se ha dado un tiempo prudencial, se va a crear una concientización en los usuarios de la necesidad de esto, van a colaborar en esta campaña de difusión las mismas empresas operadoras, los importadores, y recién después de un tiempo, se va a ordenar el bloqueo de lo que no esté en lista blanca. Ok, varias preguntas. Seguro. La primera, entiendo, bueno, primero para poner un antecedente, hubo un reporte a inicios de año en donde se mencionaba que hubo un email clonado como 1500, 1600 veces y que se le da de baja. Y entiendo que esto es un sistema que demoraba antes para que las operadoras puedan llevar a cabo el bloqueo de este tipo de teléfonos, pero que ahora, como mencionas, va a ser en tiempo real. Ya las operadoras tienen la infraestructura para poder empujar este sistema en tiempo real. Es decir, hemos tenido esta medida desde 2018, 2019, hay un plan de trabajo que viene desde mucho antes, y me imagino que ha habido un cruce de información con operadores respecto a, oye, necesitamos este sistema actualizado. ¿Ya lo tienen? Correcto, sí. Justamente en todo este tiempo se ha ido desarrollando el sistema. Ocitel ha tercerizado esto con una empresa de mucha experiencia internacional. Las mismas empresas han tenido bastante tiempo para ir desarrollando los sistemas que conversan justamente con este sistema de Ocitel, que reciban las órdenes del sistema centralizado y lo ejecuten en su propio sistema, ¿no? En concreto, lo que ellos tienen que hacer es, cuando reciben la orden del sistema, ingresar en su propia lista negra que se llama EIR, ¿no? Una base de datos, Equipment Identity Register, y cuando ya esté ahí, ya no funciona, ¿no? Entonces, el sistema le va a decir tanto, oye, he detectado que se ha robado en otra empresa celular, mételo al EIR. He detectado que hay un número inválido, mételo al EIR. He detectado clonados, mételos al EIR. Y bueno, y he detectado también, acaba lo último, que este teléfono no está en la lista blanca, no ha sido previamente registrado. No va a ser incluso aunque hubiera sido, digamos, inmediatamente el bloqueo, inmediatamente lo que se le dice es, se le manda un mensaje de texto al usuario, se le da un plazo corto para que regularice la situación, y si no lo hace, también se pone en lista negra en su EIR. Claro. Pero si el usuario, digamos, logra que el vendedor, el importador que trajo este teléfono lo registre, antes de ese plazo no se corta. Si lo hace después, el teléfono vuelve a activarse, o sea, se quita del EIR, ¿no? Claro, y todo eso, solo para acabar y responder tu pregunta, todo eso, sí, efectivamente ya lo han desarrollado las empresas operadoras. O sea, entiendo que si se repite esta acción en donde se identifica que un email ha sido clonado 1500 veces, a los 1500 usuarios de ese email se les va a bloquear, incluyendo al titular de ese email. Correcto. Eso ya ha ocurrido, claro, desde noviembre, ¿no? O sea, hemos justamente empezado. Pero sí. A mí mi pregunta, Luis, es, ¿cómo hago yo si soy el titular de ese email? O sea, evidentemente, en algunos casos, porque no voy a decir que sí o no, yo no voy a tener idea que ese email mío ha sido clonado, se me va a anunciar a través de un mensaje de texto que voy a correr riesgo de ser bloqueado y yo tengo que ir a regularizar. ¿Qué necesito para regularizar eso? Porque estamos hablando de repente un equipo que ya no tengo el recibo, ya no tengo la factura, ya no tengo la caja, no sé si corroborar el email. ¿Cómo hago yo como ciudadano para ir a decir, este email es mío, yo soy el titular? Correcto. A ver, primero que estos grupos grandes de muchos teléfonos que tienen el mismo email, afortunadamente ya hemos, digamos, limpiado ese tema, porque justamente... Pero te quedan todavía unos rezagos de 200 o 300. De hecho, pero estos números grandes, ¿no? O sea, eso se cortó en el primer grupo. Pero más de 2 ya es un número grande. ¿Perdón? Pero más de 2 ya es un número grande, o sea, no debería haber la posibilidad de clonar un email todavía, ¿no? Bueno, pero es cierto lo que dices, ¿no? O sea, de todo este grupo, efectivamente, hay también la posibilidad de hacer el cuestionamiento al bloqueo, ¿no?
Primero te explico técnicamente cómo funciona, ¿no? ¿Ya? Efectivamente, con que tú bloquees ese email, en el caso extremo que decíamos, los 1500 teléfonos van a dejar de funcionar. En realidad, lo cierto es que uno de ellos era el verdadero, como tú bien dices, y los otros 1499, alguien reflasheó el número de email y le puso otro número. Entonces, son 1400 posibilidades de que una persona vaya también, o sea, no necesariamente va el original, puede ir alguien que asume que el suyo está bien clonado o que está bien hecho, va y reclama de repente antes que el original. Sí, felizmente, y todo eso lo hemos hecho antes de la tercera fase, justamente, insisto, lo hemos hecho desde noviembre, casi a manera de piloto, ¿no? Para ver cómo funciona justamente este mercado. ¿Y cómo ha funcionado en ese piloto? En realidad, en los primeros grupos no hemos tenido muchos cuestionamientos, afortunadamente, porque un poquito de repente lo que te podría decir, y atendiendo a la duda natural, justamente estas personas que no tenían el email original, prácticamente, seguramente a quien han ido a quejarse ha sido al que le reflashó el teléfono, ni siquiera la empresa operadora, ¿no? O sea, porque alguien ha reflasheado ese teléfono, seguramente en las Malvinas, en algún lado, y seguramente le habrían dicho, si tienes algún problema, regresa, yo te lo arreglo, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? O sea, no han tenido, digamos, un poquito, se podría decir, en algunos casos, el desconocimiento, y en otros casos, pues, el descaro, ¿no? De ir a la empresa y a insistir, oye, este es un teléfono original, cuando evidentemente no lo es. Cuando van a la empresa operadora va a revisar el teléfono. Entonces, ahí va a detectar si efectivamente el teléfono es o no es original, ¿no? Lo primero que siempre decimos es, ¿cómo identificamos un teléfono alterado? Cuando el email no coincide, ¿no? Tenemos el email que está grabado en la memoria del teléfono, lo obtenemos poniendo asterisco numeral 06 numeral, y también el email está grabado en alguna parte del teléfono, casi siempre en la bandeja. Si no coinciden, evidentemente es un teléfono alterado, ¿no? En muchos casos, afortunadamente, ahí sí se va el caso que el usuario tiene la boleta, y en otros casos, la misma empresa lo ha vendido. Entonces, ellos tienen el registro previo. Estamos también desarrollando lo que se llama un registro de ventas para también apoyar en esta, digamos, esfuerzo ante la falta de los documentos que mencionas, ¿no? Claro, pero en los últimos días, toda esta avalancha de información, como debes saber, vino casi un poco como que de la nada, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar mapeando todo el antecedente de esto. Pero cuando me salta y me dicen, en el 22 van a bloquear los teléfonos que no han sido traídos de manera lícita, digo, ok, yo no es que haya traído cosas lícitas, pero tengo un Pixel 6 Pro que traje de fuera y que lo he venido utilizando con Movistar, lo he venido utilizando con Claro, y que digo, hoy no lo uso, pero el día que lo quiera activar, ¿se me va a bloquear? O sea, a eso iba, ¿no? Yo entiendo que hoy OCIPTEL y las entidades gubernamentales estén preocupadas por la situación macro, que es evidente, para eso están. Pero hay situaciones como esta que son muy puntuales y particulares que también comienzan a saltar. Y de repente el tema de qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un equipo ya comprado previamente. Porque entiendo que hubo un recálculo de esto que en un principio se entendió como que iba a ser retroactivo y que luego se modificó. Pero, ¿qué pasa? Si yo ya tengo un teléfono hoy que yo ya compré antes y que lo uso o no lo uso, lo tengo enchufado, desenchufado, se lo voy a regalar a alguien, ¿tengo que hacer algo? Buena pregunta. A ver, voy a tratar de enfocar todas las preguntas que me has hecho, que han venido varias juntas. Pero sí, efectivamente. Primero, para calmar, digamos, los problemas o en todo caso los posibles miedos que han salido de algún, digamos, de algún apresuramiento, ¿no? En lanzar estas alertas cuando todavía estábamos en medio de las coordinaciones con las empresas operadoras. Bueno, aclaramos ese miedo. Todo lo que ya existe en este momento en la planta no tiene ningún problema. Pasa automáticamente a formar parte de la lista blanca. Así que todo lo que ya existe, todo lo que trajiste antes, todo lo que ya está funcionando, ese es el término correcto, todo lo que ya está funcionando en la red actual no sufre ningún problema. De aquí en adelante, por 3 meses, también no va a pasar nada con nuevos teléfonos que ingresen a la red. Pero sí, la recomendación es que se registren en la red. Nosotros, de nuestro lado, ya hemos avanzado, evidentemente, con las empresas importadoras, porque, ojo, también acá distingamos cómo es la cadena de valor, ¿no? Acá, importadores traen los teléfonos en masa, y lo distribuyen a pequeñas casas, bueno, a casas comercializadoras, comercios de cualquier tamaño que son los que terminan vendiendo a los usuarios. No estamos apuntando a las casas comercializadoras, estamos apuntando a los importadores. Los importadores registrados ante SUNAT, identificados por nosotros, la gran mayoría ya está reportando en la lista blanca. Tenemos que más o menos, yo diría a estas alturas, un 94-95% de las importaciones legales ya están en la lista blanca. O sea, el gran, digamos, tema de la importación legal ya está cubierto.
¿ok? Pero también pasa lo que tú bien dices, ¿no? Fuera del esquema de lo que tiene Sunat, puede haber mucha gente que ha traído teléfonos de 1 a 1, de 2 en 2. Sí, claro. Ojo que la norma solo te permite traer 5 al año, ¿ah? 5 al año, como persona natural. Si traes más de 5, ya no eres una persona natural, ya eres un importador. ¿Ya? Bueno, al menos eso es lo que dice la norma, y eso es lo que también ha recogido la norma, digamos, del Renteseg, ¿no? Entonces tú debes registrar lo que vas trayendo de a uno, forma parte del sistema. El sistema no te va a dejar como persona natural registrar un sexto. Para registrar un sexto o más, ya lo tienes que hacer como importador. Entonces lo que pasa con esos teléfonos que no se registren, van a terminar en una bolsa, y el sistema todo este tiempo les va a lanzar alertas informativas. Nuevamente, insisto, no va a cortar nada todavía. Cuando pase el plazo de varios meses, recién van a empezar los bloqueos, pero en todo este tiempo, justamente todas estas dudas que mencionas y de repente los ajustes finos, al caso de repente de una persona, como tú bien dices, que trae teléfonos, los tiene un tiempo acá, pero después regresan, esperamos justamente cerrarlo con las autoridades competentes, ¿no? El caso de los turistas, ahí hay un tema interesante, ¿no? Los turistas que vienen con su plan internacional haciendo roaming, no tienen ningún problema. Ellos simplemente no son afectados por el sistema. El turista que compre un chip acá, ese sí va a tener que registrar su teléfono, que bueno, no es en la mayoría de los casos. Ahí vamos a hacer una afinación para evidentemente no afectar este mercado. La idea es no afectarlo, pero nuevamente, el turista que viene con su plan internacional no se afecta para nada. Claro, porque ya hablamos de una capa más que las operadoras tienen que cubrir, y ahí las entiendo. O sea, a ver, si un turista viene, va a encontrar que tiene que gestionar un chip, porque hoy un turista que viene de cualquier lugar del mundo tiene que ir a comprar un chip a un sitio específico con una documentación. Cuando se va a otro sitio se encuentra en góndolas de supermercados un chip, y no pasa nada, porque eso pasa en todo el mundo, menos acá, que somos una peculiaridad. Pero, por ejemplo, en este caso, que alguien venga con un teléfono de fuera y que quiera comprar un chip, esto podría afectar a las operadoras móviles virtuales o el trabajo de las operadoras y añadir una capa más de fricción para un turista, para una persona que quiera dar de alta un plan acá. Pero yo entiendo eso. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos teléfonos homologados que pagan un plan, que están transparentados y funcionan en la lista blanca y que están en la cárcel? Bueno, este sistema no está pensado para atacar ese problema, pero sí, evidentemente ahí hay un tema. Ojo, ahí me lanzo. Pero es que ahí Luis, perdóname, pero ahí viene el aspecto. Mucha gente cuando habla de este tema lo relaciona directamente con que a todos nos ponen como delincuentes por una norma que tenemos que pasar todos. O sea, hoy cuando se lanza una norma de este tipo, nos dicen, ok, todos tienen que pasar por este procedimiento, y claro, todos somos sospechosos, todos somos como que observados por este tema. Y hoy la gente dice, pero ¿por qué no se hace algo contra el problema real que tiene que ver con el acceso a la información de los peruanos, con el tema de la venta de repuestos, con los lugares ilícitos que todos sabemos que existen? Y uno dice, claro, con esto no sé hasta qué punto realmente se pueda combatir ciertas cosas. Hoy tenemos nuestros datos filtrados, y cuando hablamos de filtración de data y acceso a nuestra información, hay bots en Telegram que venden tu DNI o que te lo regalan directamente. Entonces, ¿hasta qué punto normativas de este tipo, que están directamente ceñidas sobre nosotros y nuestra responsabilidad, van a atacar esto que tiene que ver con crimen organizado de data, ciberseguridad, nuestros datos, nuestra información, nuestro peligro? ¿Realmente esto que estamos haciendo va a hacer algo contra esto? Justamente, permíteme. Evidentemente hay necesidad de atacar los problemas que has mencionado desde diversos frentes, ¿no? Este tema del Renteseg lo que hace es combatir el reciclaje de teléfonos robados para que vuelvan a ser operativos en las redes. Y va a bloquear justamente los teléfonos robados. Ojo que no es un tema menor, ¿eh? Es, digamos, yo diría, junto con las extorsiones, el flagelo más grande que tenemos en este momento en las familias peruanas. 1.700.000 teléfonos se han robado el año pasado. Al día se roban 4.443 teléfonos en marzo, promedio diario, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es necesario, pero no es suficiente, justamente. Entonces, te doy la razón, ¿no? Acá hay todo un ecosistema de instituciones y frentes con los cuales tenemos evidentemente que luchar contra todos estos problemas, ¿no? Aquí está Ministerio Público, Policía Nacional, que como tú bien dices, continúen las intervenciones a estos mercados ilícitos, donde se alteran teléfonos, donde se reciben teléfonos robados y se reciclan para volver a ser vendidos.
hay que atacar la demanda inclusive, ¿no? De los usuarios que van a sabiendas que están comprando un teléfono robado, hay que ponerle sanciones civiles. Ojo que esto ya está en la norma, solamente falta afinar, ¿no? Pero también están los otros temas que tú mencionas, ¿no? O sea, las llamadas extorsivas que se hacen en las cárceles, ¿no? No es este sistema el que ataca a ello, pero también ya hay un plan de acción para ellos, ¿no? No ha sido muy efectivo hasta el momento, pero hay que mejorarlo, ¿no? Primero, evidentemente, está el tema de los bloqueadores en los penales, está el tema del desmontaje de las torres Wi-Fi que iluminan también a los penales, ¿no? Que el MTC ha estado trabajando con el Mininter. Está el tema de detectar patrones de llamadas sospechosas en las zonas alrededor de los penales, ¿no? O sea, llaman a determinadas horas de la noche, tienen muchas llamadas de dispersión hacia afuera y casi ninguna llamada entrante, no se mueven, o sea, eso también se ha estado detectando y se ha estado cortando. Pero evidentemente el accionar de todos estos agentes, principalmente nuevamente Policía Nacional, Ministerio Público, detección, pero sobre todo penas, para los que hacen eso, penas efectivas. Creo que no hay ningún encarcelado todavía por vender teléfonos robados. Eso tiene que hacerse, evidentemente. O sea, nuevamente todo esto en resumen tiene que hacerse. Yo sé, es cierto que probablemente genera cierta incomodidad al comienzo, probablemente espero yo que el registro al final va a ser algo al cual lo vamos a tener que acostumbrar, es un trámite gratuito, es un trámite rápido y es una transición, evidentemente es una transición, pero nuevamente lo que estamos buscando es solucionar un problema mayor, ¿no? Que es el robo, que nuevamente te matan por un celular, ¿no? De acuerdo. Sí, pues lamentablemente te matan por cualquier cosa, pero también te matan por la data, por el acceso a la información, también porque la data en el chip es plataforma para extorsión también. Y hoy nos estamos concentrando en el fierro, en esto, cuando en verdad, cuando un delincuente te roba un teléfono, también vendes partes, pero el chip le permite acceso a nuestros contactos, le permite acceso a nuestras aplicaciones, jala nuestra base de datos de WhatsApp, puede ver nuestros documentos, puede acceder a sesiones que solamente a través del teléfono puede hacer. O sea, estamos viendo una perspectiva nada más de un problema que es igual o mucho más grande. Y para eso me gustaría saber si en algún punto la normativa comprende, por ejemplo, la expansión del formato eSIM, porque el formato eSIM hasta el momento lo vemos muy pequeño, pero realmente sería una herramienta eficaz contra el tema de robo de chips, por ejemplo, porque ya no se podría sacar el teléfono. Sí, correcto, ¿no? Ya saliéndonos un poquito del tema de Rentesec, que como dijimos ataca un tema nuevamente necesario, pero no suficiente para así es. Pero sí, en el proceso de contratación los eSIMs también están contemplados, ¿no? Y efectivamente, más bien justamente usar un eSIM genera, digamos, mayor seguridad, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Porque simplemente no va a ser posible retirar físicamente el chip y ponerlo en otro teléfono, así que debería promoverse efectivamente el uso de eSIMs. Ahí te doy totalmente la razón. Y ya está contemplado dentro del proceso de contratación, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción para instalar eSIMs, ¿no? Pero evidentemente sí se tiene que seguir el proceso de contratación, principalmente para saber que la persona que contrata, o sea, la autenticación, sea realmente quien dice ser, ¿no? Seguramente en un momento, no sé si Tatiana también lo habrá mencionado, pero lo reitero, estamos haciendo una limpieza en paralelo también del registro de abonados. Tenemos pues 41 millones de abonados a nivel nacional y muchos de ellos, si te doy las cifras te asustas, 400,000 encontramos nacionales que no tenían nombres reales. Algunos tenían jajaja, té de manzanilla y casi 2 millones en extranjeros. Entonces ahí el proceso es que, o el problema ha sido que no había una autenticación real y la mayoría de estos problemas viene de la venta callejera de los servicios, donde ni siquiera... No, aguanta. O sea, tú me estás diciendo en este momento que, a ver, el 6% de cuentas dadas de alta, de los 41 millones de teléfonos, el 6% es gente que no existe. Algo así, ¿no? Algo así. Muchos de ellos son errores materiales, pero un grupo grande también son realmente líneas que han sido obtenidas para tener a propósito el anonimato de quien está contratando esa línea. Y evidentemente ahí está justamente lo que tú mencionas. ¿Por qué alguien contrataría una línea y no dar su nombre real? Porque evidentemente quiere hacer algo raro con eso, un delito. El año pasado hemos tenido 80,000 consultas del Ministerio Público para tener la titularidad de líneas, porque estas líneas que está consultando vienen de delitos, ¿no? Y justamente 80,000 de estas consultas terminan justamente con estos nombres raros, nombres inexistentes, ¿no? Y nuevamente esto se da porque hay una norma que dice cuál debe ser el procedimiento de contratación, cuál debe ser el protocolo, pero las empresas operadoras no pueden hacer el enforcement de esto cuando esto se vende en la calle. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo que realizar, ¿no? También ahí aprovecho tu espacio a la ciudadanía a no contratar servicios públicos de telecomunicaciones en las calles. No le des tu huella dactilar a cualquiera.
bueno, tus datos biométricos en general, ¿no? Sea que sea huella, sea que sea rostro, sea que sea tu DNI, no se le puede dar a cualquiera esto. Luis, está bien. Pero no nos olvidemos que el año pasado Asbank reportó una fuga masiva de información que compromete la información personal de 32 millones de peruanos, donde se fugó data de SUNAT, de registros públicos, de Infocor, de AFP, de RENIEC, que hoy tranquilamente por un bot de Telegram se te puede vender tu ficha RENIEC sin ningún sello de agua encima de la huella, de la foto, de la firma. O sea, realmente esa fuga de información valida muchísimo de la ilegalidad, porque hoy una persona va con esa data y valida todo. O sea, hoy ya la fuga de información permite que todo proceso que tenemos que hacer presencial pueda ser validado por otra persona porque tiene nuestra data. ¿Qué hacemos? Nos cambiamos el DNI como si fuese una contraseña de Facebook. O sea, lo que se siente a veces, y es un poco la crítica a todo esto, es que se está combatiendo un tema no de manera macro, ¿no? Que la concertación de poderes de un Estado en beneficio del ciudadano y la potencia que un Estado tiene para atacar estos problemas no es tal, y que no se ve un tema macro, sino que se ve un tema de retacitos, como que de porciones, y que nos pone a todos como sospechosos, que nos pone a todos como posibles delincuentes, cuando esto debería estar en beneficio del ciudadano promedio, no al revés. De acuerdo, tienes la razón, ¿no? Acá tiene que haber un trabajo multisectorial, se está haciendo, lamentablemente no ha ido avanzando al ritmo que queríamos. Con el Mininter estamos retomando la mesa de trabajo, lamentablemente se suspendieron en la administración anterior, y hay muchos temas realmente que afrontar. O sea, la delincuencia, la ciberdelincuencia usando las comunicaciones móviles tiene muchos frentes. Y bueno, ahora regresando un poquito, concentrarnos en este tema, efectivamente, reitero, no van a haber cortes todavía. Inicialmente el 22 de abril se va a empezar a formar la lista blanca, vamos a educar a los usuarios, va a haber campañas de información, de repente vamos a tener que acostumbrarnos pues a este nuevo esquema, ¿no? Alguien trae un nuevo teléfono, tiene que registrarlo, las empresas importadoras también tienen que registrar lo que falta, tiene que haber una lucha también contra la importación ilegal, ¿no? Ojo, porque mucho entra de contrabando, entonces ahí seguramente SUNAT tiene mucho trabajo que hacer, pero nuevamente, ¿no? Reiterando y redondeando esto, era necesario tener estas medidas adicionales para combatir uno de los flagelos más grandes, que es el robo de celulares y las muertes que esto genera, ¿no? Y nuevamente todo esto es en cumplimiento de la ley, ¿no? La ley lo establece desde el año 2017 y ahora justamente es lo que se está implementando, ¿no? De que hay que mejorar, hay que coordinar, totalmente cierto, te doy toda la razón. ¿Hay alguien en el MTC en este momento? Así, relamiéndose las patitas para septiembre, cuando vengan los nuevos iPhone 16 y todos sabemos el barullo que pasa en el aeropuerto y la decomisión de iPhones. Y, en fin, ya, esto les va a dar un montón de dinero. Pues ese es otro tema. Solamente quería recapitular lo que has venido mencionando, porque es importante que nos llevemos una ficha técnica de esto rapidita. Uno, a partir del 22 no se van a bloquear teléfonos, ¿ok? Correcto. Luego va a haber un periodo de marcha blanca en donde se va a notificar al usuario que tenga algún tipo de problema, y que si yo ya activé un teléfono con un chip previamente, o sea, si yo ya usé ese equipo con un chip local, eso ya está como que registrado en las operadoras y ese equipo puede seguir funcionando. Pero es que ahí creo que había un cambio en la norma, porque Ociptel había dicho algo, había planteado algo que fue malinterpretado y que luego generó toda esta onda de me van a bloquear el teléfono. ¿Eso fue cambiado recientemente? No, nunca ha sido retroactivo. Siempre ha sido a partir, bueno, si no hubiera habido el cambio, a partir del 22 de abril se hubiera tenido que cortar por no estar en lista blanca. Ahí sí ha habido una modificación, ¿no? Hay una, digamos, una suerte, de repente no es la palabra más feliz, una suerte de marcha blanca, ¿no? Porque el sistema empieza a operar, pero no corta. Corta de aquí todavía a 3 meses. Pero nuevamente resalto también, como empezamos la entrevista, ¿no? Lo que son los cortes de los celulares robados y reportados a las empresas se hace sí en tiempo real en todas las redes. La detección de inválidos y clonados también se hace en tiempo real en todas las redes. La detección y la alimentación de la lista blanca empieza ya, pero no hay ningún bloqueo todavía hasta efectivamente sería 22 de julio. Muy bien. Luis Pacheco Ceballos, director de Fiscalización e Instrucción de Ociptel, estuvo aquí en Overflow explicando este tema. Muchísimas gracias por el tiempo, Luis. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y esta semana también he tenido la chance de estar pendiente de algunos cuantos proyectos de innovación. Y suena raro ya, pero AstraZeneca
es una de las empresas que también está invirtiendo en maneras eficientes de empujar la innovación en el país desde el ámbito de la salud y la ciencia. Como sabes, AstraZeneca jugó un rol importantísimo en la época de COVID-19, haciendo investigaciones veloces para buscar justamente el desarrollo eficiente de vacunas que hoy han salvado millones de vidas en todo el mundo. Y esa rápida gestión abrió un poco la frontera de, ok, ¿qué situaciones podemos prevenir de ahora en adelante? Y sobre todo, ¿en quiénes nos podemos amparar para desarrollarlas? En el marco de una nueva alianza con la Universidad Cayetano Heredia, lo que han anunciado es una nueva sesión de inversión para incubadoras de negocio, para startups, que tienen que ver justamente con la transformación de los negocios de la salud. Y esto lo estoy agarrando de la nota de prensa que han compartido, y justamente este proyecto de Incubadores 2.0 ya ha recibido bonos de la entidad gubernamental ProInnovate, y esto evidentemente va a tener un impacto y beneficio en la calidad de vida de las personas en nuestro país. Van a buscar justamente el desarrollo de emprendimientos que tengan que ver a gran escala con impacto social, con impacto ambiental. O sea, es una iniciativa muy fuerte que viene justamente desde lo académico científico y también desde lo empresarial científico. Hoy, el hecho de desarrollar soluciones a medida para las personas puede ayudarnos a enfrentar de mejor manera situaciones a futuro que se pueden replicar como la que acabamos de vivir con el COVID-19. Y la idea es justamente empujar todo esto para hacer que situaciones que hoy resultan lejanas y como moonshots en tema de salud puedan estar un poco más cerca. Estuve conversando con Blite Muro Cruzado, Government Affairs e Innovation Manager para Perú y Ecuador, y también con Paola Rivero, ella es LATAM Innovation and Digital Strategy Head de AstraZeneca. Y pues estuvimos conversando acerca de este asunto y realmente cómo enfoca AstraZeneca el hecho de ser una empresa privada que ha tenido evidentemente, además de un rol protagónico en el tema de la COVID, un asunto bien complicado con la sociedad respecto a mensajes cruzados y desinformación. Así que parte de la conversación gira en torno a eso, pero sobre todo a cómo están empujando esta nueva edición de emprendimiento para empujar a la comunidad científica, estudiantil y académica a través de esta alianza con la Universidad Cayetano Heredia, la red de emprendedoras científicas, y básicamente empujar esta idea de Health Tech, ¿no? Tecnología aplicada a la salud. Nosotros llevamos 18 meses exactamente y hoy estamos haciendo ese recuento desde que lanzamos el Hub en Perú, donde nos unimos con varios aliados en ese entonces. Estamos con la Cayetano Heredia, con otras startups que hacían parte del ecosistema a nivel LATAM, y hoy precisamente después de esos 18 meses el ecosistema está mucho más robusto. Pero lo más lindo de todo es el impacto que ya hemos generado a pacientes en Perú. Estamos hablando que hemos impactado a 500.000 pacientes en estos 18 meses con 2 soluciones en inteligencia artificial. Una enfocada a evidenciar el riesgo de cáncer de pulmón y otra enfocada a evidenciar el riesgo de enfermedad renal crónica. Una solución que viene de la India y una más cercana que viene de Colombia, del ecosistema que hoy tenemos en Latinoamérica. Entonces, eso hablando específicamente de cifras. Si hablo del ecosistema que ya hemos armado, no solo con la academia, con aliados de gobierno, con empresa privada, seguramente aquí nos podemos extender en muchos ejemplos que hoy tenemos. Pero la evolución que hoy ha tenido el Hub en Perú ha sido rápida, porque cuando a veces hablamos de innovación, hablar de temas tangibles es difícil, porque se genera mucha ideación, se crean muchas iniciativas, pero cuando vas a ver el resultado, ahí es tal vez cuando uno se empieza a quedar corto hablando de cómo se ha impactado la innovación, en este caso al sistema de salud. Entonces, eso simplemente para empezar, en lo que hoy genera hoy el resultado de este ecosistema y este hub enfocado en mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la tecnología o por medio de la tecnología. Ok, lo que pasa es que siempre siento que cuando se habla de temas específicamente tan sensibles como la salud, suele aparecer el tema del secretismo de las empresas. Siempre existe el rumor en la gente de las grandes corporaciones y el dominio que tienen sobre el desarrollo de medicamentos, de soluciones, como que centralizan la innovación. ¿Cómo va el ecosistema de innovación en salud del tipo que están buscando ustedes? Porque entiendo que este partnership que han desarrollado con universidades tiene que ver justamente con la búsqueda de nuevas opciones de desarrollo, de nuevas alianzas, pero sobre todo nuevos recursos. Claro. Entonces, ¿qué tanto se alienta ese ecosistema de innovación desde la salud? Mira que hoy estábamos en una cita en el Ministerio de la Producción con la ministra directamente, y lo
todo lo bonito que estamos poniendo sobre el ecosistema, porque nosotros somos un actor más en el ecosistema y lo que estamos buscando es esos aliados. Entonces nosotros generamos retos abiertos, por ejemplo. Nosotros acá no estamos teniendo ningún interés con una startup o un emprendimiento. Claro, hay interés en evolucionarlo, en llevarlo a toda la ruta del paciente y no solo impactar, en este caso Perú, sino seguramente Latinoamérica y globalmente. Entonces, nuestros retos son abiertos, nuestro interés es genuino y transparente en traer actores que nos ayuden a hacer todo este modelo de articulación para beneficiar al paciente. Ayer lanzamos un proyecto súper bonito que se llama Zonas Remotas en Cajamarca, con la gobernación de Cajamarca, y ahí estamos trabajando con gobierno, estamos trabajando con un proveedor enfocado en conexión satelital con telemedicina, estamos trabajando con otro partner que es Pulso Salud. Pulso Salud, que nos va a ayudar con una van móvil para llevar tecnología a las diferentes zonas remotas. Entonces, te estoy dando varios ejemplos, cómo articulamos con otros actores y al final, en equipo, llevamos ese impacto que queremos a la comunidad. Ok, me sorprende escucharlo porque, digamos, no por nada malo, sino que no sabía que había esta capacidad de overlapping de servicios, ¿no? En donde no solamente se habla de temas específicamente técnico-médicos, sino también proveedores, logística. ¿Y tiene mucha tracción eso? O sea, ¿tiene mucho impacto en la comunidad directamente? Sí, mira, Jesús, gracias. Teniendo en cuenta lo que nos dice Paola, hablando del ejemplo puntual del gobierno regional de Cajamarca, específicamente su Dirección Regional de Salud, resulta que terminó siendo un proyecto muy bonito e interesante porque buscamos acercar la salud a aquellos ciudadanos que viven en zonas distantes o remotas, en donde si hoy día pensamos cuánto tiempo le puede tomar a este ciudadano llegar a un punto, a un establecimiento de atención primaria, para luego, si tuviera alguna sospecha o confirmación de algún tipo de diagnóstico que requiera una especialidad, tengan que pasar no solamente una distancia territorial más grande, sino tiempos mucho más grandes de espera, al poder combinar toda esta cadena, no solo desde algo que hace AstraZeneca, que puede ser traer innovación en tratamientos, sino también contribuir con los pasos previos en esa ruta del paciente. Entonces, hoy queremos coadyuvar al ecosistema público, que es el que tiene el rol específico de atención, por ejemplo, primaria, pero lo queremos coadyuvar, ¿cómo? Ayudándolos a cerrar estas brechas a través de que, ayudándolos con tecnología, con equipamiento, como por ejemplo este vehículo que tendría que ser un vehículo, que va a ser un vehículo móvil de toma de placas radiográficas, con puntos de dispositivos periféricos que puedan conectarse a través de la telemedicina, con satélite, el poder interconectar, y ahí viene el aliado como la Dirección Regional de Salud para interconectar a las especialidades que van a estar en el hospital de atención, de tercer nivel de atención con especialidades. Entonces te das cuenta, es esta confluencia de actores por un objetivo común, con un impacto en los ciudadanos que incluso hoy día tienen una dificultad de llegar a estas zonas. Esto responde a un compromiso de AstraZeneca, y eso es importante comentarle también a tu audiencia. Esto nace de un propósito de AstraZeneca, que es justamente impactar en la salud de los ciudadanos. Hablamos de salud, no importa de qué forma. Hoy día impactamos buscando tener personas sanas, no enfermas, y esto implica por llevar atención primaria, por llevar educación y prevención, por mejorar el diagnóstico temprano. Hablamos de la equidad en salud, de manera que podamos tener servicios de salud de calidad sin importar dónde vivas, ¿no? Ok. Es evidente que hay una necesidad lógica de hacer las cosas bien. Y no discuto que AstraZeneca no la tenga, pero vivimos en un país que en 8 años ha tenido 7 presidentes. Y eso puede generar un corte de cadena de suministro, un corte de logística, un corte de lo que sea. ¿Cómo hace una empresa transnacional para empujar este tipo de proyectos sabiendo que en ciertas condiciones hay gobiernos un poco más frágiles que otros? O sea, ¿cómo se asegura la continuidad de estos procesos sabiendo que democráticamente hay situaciones inestables que pueden tumbarse a la ministra de Producción que estuvo acá y que seguramente mañana ya no va a estar? O sea, ¿qué le garantiza al ciudadano que este tipo de acuerdos no se vayan simplemente porque del lado estatal se pateó un tablero que no debe patearse o se pateó porque debía patearse? Me encanta la pregunta, porque en realidad AstraZeneca es aliado de los países.
de los países en los que estamos, independientemente de quién sean las autoridades. Obviamente tener una autoridad y una estabilidad nos contribuye muchísimo, pero nosotros tenemos en el país más de 13 años y venimos trabajando y seguimos creyendo. Seguimos trabajando en proyectos de naturaleza con mucha más vehemencia, si pudiéramos decirlo, en los últimos 18 o 20 meses. Entonces, creemos que la voluntad es un aspecto fundamental y a veces no es que pase por la autoridad más alta, sino por quienes son los ejecutores de las autoridades. Te mencionaba el ejemplo de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, que tiene un proyecto de historia clínica electrónica que ha sido reconocido por la OMS. Trabajan articuladamente tratando de interconectar sus 800 establecimientos de salud. Entonces, cuando hay voluntad, y hay muchísima voluntad a lo largo de todo el territorio, se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Sí, y tal vez algo adicional, Jesús, es nosotros buscamos no iniciativas que en el momento que AstraZeneca no esté, mueran, que es parte tal vez de tu pregunta, no enfocándola a tantos presidentes que ha tenido Perú en los últimos años, sino en la realidad de la vida. Es decir, en el momento que AstraZeneca no está, lo que nosotros estamos buscando con estas iniciativas es la sostenibilidad. Por eso tratamos de generar esos aliados robustos, que en el momento que AstraZeneca no esté participando directamente, después de que veamos que todo fluye de manera natural, el proyecto y la iniciativa ya no se llame proyecto, sino sea parte de un proceso establecido en el sistema. Claro. Entonces, mira que en estos 18 meses, y tal vez es el claro ejemplo, que sí se puede. En estos 18 meses ya hemos impactado estos 500.000 pacientes que te decía, y ahí hemos tenido cambio de presidencia. Entonces, eso es una clara realidad, que los proyectos evolucionan y se mantienen en el proceso en sostenibilidad. Hablando de salud y evolución, justamente la pandemia de COVID-19 provocó un antes y un después en la manera en que enfocamos la salud a nivel global. Y más allá de las soluciones muy veloces que llegaron en beneficio de la gente, nos hemos destapado varias ollas de grillo acá. Hemos visto mucho crítica polarizada respecto a la ciencia y la etiqueta sobre las farmacéuticas muy nefastas en redes sociales, un tema de manejo de reputación que evidentemente no viene de ustedes, sino viene de gente que por ahí desvirtúa un poco los procesos, pero también me imagino que debe haber tenido muchos impactos positivos respecto a cómo la innovación en salud se ha potenciado. ¿Cómo desde AstraZeneca han visto el impacto de la COVID-19 en la evolución de herramientas para solucionar temas de salud? Sí, y lo hablábamos hace un momento, creo que para nosotros como organización, y hablo específicamente en Latinoamérica, el periodo de pandemia nos trajo una oportunidad en el sentido de cómo ayudamos en el ecosistema. Te hablo desde lo básico, cómo ni una institución ni un profesional de la salud estaba preparado para seguir atendiendo a los pacientes en su tratamiento o recibir un nuevo paciente en el caso de un nuevo diagnóstico. Entonces ahí hicimos un reto abierto, y este caso específicamente pasó en Colombia y se empezó a replicar en varios países de Latinoamérica. Generamos un reto abierto con gobierno, donde buscábamos una alianza fuerte desde una startup que pudiera ayudar a esas instituciones de salud para seguir tratando a sus pacientes y para tratar a los nuevos. Y en ese reto abierto, donde participaron varios actores, academia, gobierno, instituciones privadas, se generó una solución que benefició en pandemia más de 200.000 pacientes y instituciones y profesionales de la salud que se educaron en telemedicina y demás. Entonces, creo que la pandemia nos trajo al final también cosas muy buenas, y fue esa evolución rápida en términos de la tecnología con la salud. Ahí, por ejemplo, vemos ya profesionales de la salud muy expertos en inteligencia artificial, muy expertos en toda esta transformación digital, y ya realmente reciben ayuda para diagnosticar oportunamente y más rápido. Entonces, creo que la pandemia nos trajo una oportunidad grandísima, que en el sentir que hemos visto después de terminar la pandemia en estos 2 últimos años, es que se ha aprovechado. Por el contrario, no se volvió al mismo momento de antes de pandemia, sino que se ha aprovechado para seguir transformando y evolucionando. Entonces eso es muy bueno desde el lado del valor agregado que se ha generado en salud. Como key player del sector, ¿esa es la tendencia que se va a seguir? El tema de empujar asuntos de IA, por ejemplo, en temas de salud. O sea, ese es el norte en este momento, sí, para las farmacéuticas de todo tipo a nivel global. Sí, nosotros estamos haciendo un fuerte foco en tecnologías emergentes, cómo ayudamos en toda la ruta. Estamos hablando mucho de diagnóstico temprano, que es una de las oportunidades que tenemos en Latinoamérica, y evidentemente en Perú es parte de Latinoamérica y de esa oportunidad de evidenciar un riesgo alto en diagnóstico. Entonces, desde esa etapa temprana,
que empieza la ruta de esa concientización y de este diagnóstico oportuno, y cómo en toda la ruta ayudamos por medio de tecnología al paciente, al profesional de la salud, a la institución, y le estamos apostando a tecnologías emergentes. Hoy tenemos, por ejemplo, un programa abierto de educación en tecnologías emergentes de médicos para médicos. Cómo por medio de la inteligencia artificial el médico tiene más herramientas para poder diagnosticar oportunamente y para hacer el seguimiento del tratamiento al paciente. Y ese es el tipo de oportunidades que van a replicar también en entornos educativos con estos convenios que están anunciando. Específicamente en el caso de la alianza con la Universidad Cayetano Heredia, una de las iniciativas es Incubadoras 2.0, que es un proyecto que tiene un financiamiento no reembolsable de Proinnovate de parte del Ministerio de la Producción, y lo que busca es justamente acelerar iniciativas, emprendimientos, mejorar las capacidades y las habilidades a través del sector de educación, a través de universidades a nivel nacional en todas las regiones. Entonces, parte de la ejecución de este proyecto que acelera es identificar, mejorar las estructuras, pero trabajar en alianza justamente con estos actores en cada ecosistema regional del país, ¿no? ¿Es muy fácil trabajar con universidades o suele ser todavía un tema lleno de fricciones? ¿Cómo lo ven? Entre las universidades, sí. O sea, entre entidades como AstraZeneca y universidades. No, ha sido absolutamente fácil. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, por lo menos para nosotros, desde hace más de 18 meses específicamente. Este mismo modelo lo replicamos en todos los centros de innovación a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. La articulación con la academia es fundamental. Y en el país debo decir además que, siendo el primer acuerdo que nosotros tenemos con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se nos han acercado muchísimas otras universidades para poder desarrollar este tipo de actividades. Hay este ímpetu, y eso es súper bueno, esta motivación de decir: queremos traer a los expertos, queremos que nos hablen de metodología, queremos que nos traigan buenas prácticas. Entonces, yo creo que estos acuerdos van a seguir creciendo. Ya, pero ese no es el único beneficio, o sea, te puedes también jalar al talento que veas en las aulas. Claro. Me encanta, sí, efectivamente. Parte de la articulación es justamente las universidades, son hacen esa atracción con el talento joven que pueden identificar en las universidades, ¿no? De hecho, muchos de los proyectos en los que hemos venido desarrollando el año pasado, por ejemplo, el primer programa de mentorías que tuvo AstraZeneca a nivel del clúster andino, Perú, Ecuador, con participación activa de Brasil, tuvimos 5 startups de Perú, justamente todas provenientes de la academia o incubadas en la academia. Okay. Entonces, eso es súper interesante porque es un mecanismo de identificación del talento, no solamente en las áreas de incubación o de emprendimiento de las universidades, sino también en las propias aulas, que eso es parte de lo que queremos hacer en este proyecto Incubadoras 2.0. Ok, es bastante grande lo que están comentando. O sea, entiendo que básicamente cuando estamos empujando desde el lado educativo, desde el lado gubernamental, no estamos descuidando ninguna frontera colaborativa respecto al tema de la salud. ¿Qué otros elementos necesita AstraZeneca para decir, ok, sí, seguimos impulsando? O sea, ya hemos ido al lado gubernamental, ya hemos ido al lado educacional. ¿Qué otros aliados, qué otros actores, qué otras áreas van a empezar a explorar? Mira, yo creo que acá la invitación es abierta a más actores. Creo que el proyecto de zonas remotas, por ejemplo, y es un proyecto de impacto social al final, como lo veas, porque tú abres la puerta en una zona remota como Cajamarca, que ha sido tan golpeada, una de las regiones más pobres del Perú, y cómo, por ejemplo, ahí hay mucha minería, cómo nos aliamos con esas mineras también para beneficiar el territorio por medio de... Yo les hablaba un poco de conexión satelital, y cuando hablamos de conexión satelital es abrirle la oportunidad al final a la población, a la sociedad, no solo para esa conexión de telemedicina, sino para educación. Como al menos yo ya tengo la forma de comunicarme en el lugar que esté, en la casa donde vivo, no tengo que desplazarme a Exacto. Entonces mira que al final esas empresas privadas adicionales, hoy estamos hablando de academia, de gobierno, de instituciones, obviamente en salud, pero también empresas privadas no necesariamente enfocadas en temas de salud, sino el ejemplo que yo te daba, una minera puede entrar a ese ecosistema e impactar sociedad. Entonces, realmente estamos abiertos y es un ecosistema a vincular cualquier actor, siempre pensando en la contribución de la sociedad. Y otro componente ahí es, hoy día tenemos mecanismos que el Estado promueve inclusive para una articulación público-privada, por ejemplo, obras por impuestos. Nosotros hemos, dentro de este proyecto, mira la mirada integral que hemos tenido, hemos visitado a todos los distintos actores desde la perspectiva de poder hacer sostenible este proyecto, y la posibilidad de que este proyecto sea replicado con obras por impuestos es totalmente factible. Entonces,
hay herramientas de financiamiento, hay herramientas de sostenibilidad, están los actores iniciales, pero para darle este compromiso de legitimidad además en la población es indispensable que otros actores se puedan sumar también. Y además no hay que perder de vista que este proyecto al final quiere tener impacto en la vida, en la calidad de las personas y en la salud. Hay muchos actores que desde el retail, desde otro tipo de actividades, desde la inclusión financiera, pueden sumarse a estas actividades. Pues bien, ahí teníamos una iniciativa de una empresa privada que también busca tratar de empujarnos a desarrollar situaciones a medida para la salud. Con la COVID-19 hay una generación que va a empezar a enfrentar el mundo científico de otra manera. Y no hablo de científicos actuales, sino de la vocación que este tipo de situaciones globales nos ha hecho enfrentar y que ha despertado el interés de muchísimas personas en el mundo, de muchos jóvenes y adolescentes, que hoy van a empezar seguramente a enfocarse en solucionar estos temas. Así que no hay que perder el rastro de situaciones como esta. Yo entiendo que ese nombre, o el nombre de cualquier laboratorio, en verdad, para mucha gente pueda generar escozor debido a la cantidad de información que hubo en pandemia y conspiranoicos y tanta cosa. Ok, lo entiendo, no lo comparto evidentemente, pero sí es importante ver que hay un empuje para hacer que la ciencia en el país avance y sobre todo hacer que esto tenga impacto en nuestras vidas. De eso se trata también, hay que empezar a poner un poco el hombro para que estas situaciones comiencen a avanzar un poco. Sea AstraZeneca, sea Pfizer, sea quien sea, lo importante es buscar aliados estratégicos que puedan empujar a la ciencia en el país a lograr el nivel que nos permita satisfacer nuestra demanda interna en temas de investigación y desarrollo. De eso se trata también el emprender y que esto nos permita no solamente mejorar nuestra calidad de vida, sino mejorar la calidad de vida de la comunidad científica en el país, que lamentablemente casi no es calidad de vida esa. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, antes de irnos, básicamente comentarte que ya lo había comentado en el resumen diario de Overflow. Recuerda que todos los días a las 5 de la mañana, a la medianoche, en Spotify, en YouTube Music, y en Instagram, y en TikTok, y en LinkedIn, y en todos lados, lanzo un resumen de 1 minuto con las noticias más importantes del día para que arranques tu día informado en temas de tecnología. Y en esta semana, pues ocurrió la voceada de que Huawei iba a dejar de producir la serie P como la conocemos. Y que ya la serie P60 iba a ser la última bajo la nomenclatura P, aquella que nació en 2016 en Londres de la mano con Leica, aunque no nació ahí, la unión con Leica nació ahí. Creo que P nació cuando, 2010, más o menos. O sea, tiene mucho tiempo, yo me acuerdo de haber probado un P6 en 2014. Y desde ahí han comenzado a perfilar muchísimo el dispositivo. Pero bueno, la serie P, como la conocemos, ya murió. A partir de ahora, de esta semana, Huawei ha hecho el anuncio oficial de Pura, de su nueva gama. Yo estaba en el resumen diciendo Pura, pero suena Piura a la ciudad del país. Y no, es Pura. Y pura, de hecho, es un vocablo que Richard Yu hereda del español, que tiene que ver con esta situación de pureza, en fin. Y Reuters señala que el equipo se conecta a 5G tal y como el Mate 60. Hay varios rumores que se asocian a esta idea, ¿no? Recordemos que Huawei guardó mucho hermetismo para mencionar cuál era el chipset incluido en el Mate 60 del año pasado, aquel que generó un montón de incertidumbre en los Estados Unidos porque era la primera vez que Huawei presentaba un dispositivo 5G hecho por Huawei en China con recursos propios, en teoría. Hasta el momento, el gobierno de los Estados Unidos no demuestra que Huawei violó patentes o violó acuerdos comerciales para lograr llevar a andar o echar a andar el 5G en los teléfonos. O sea, hasta ahora Estados Unidos se viene preguntando cómo diablos hizo Huawei para poner 5G en un teléfono. Siendo Huawei la líder de 5G en el mundo en el tema de investigación y desarrollo, pues una cosa es eso y otra cosa es el acceso al insumo. Y recordemos que Qualcomm, debido a que es una empresa estadounidense, tiene limitaciones comerciales para poder acceder a material para distribuir material a Huawei. Entonces, la duda caía sobre ese tema. De acuerdo con reportes, hay varios modelos de Pura 70 que han aparecido en el mercado y que van, por ejemplo, al Pura Ultra, Pura Ultra, Pura 70 Pro, Pro Plus y, en fin, versiones de ese tipo. Lo cierto es que de acuerdo con el reporte de Reuters, y esto lo mencionan en su nota, tienen a una persona en China que les hizo el reporte, se llama Lucas Shuang, probó la velocidad de carga del Pura 70 y dijo de que estaba corriendo con 5G. Y lo que menciona Swan
es que le mencionan son a Reuters, es que no se sabe cuál es el chip que lleva dentro y uno podría averiguar después de comprarlo. Es decir, que hoy no hay información todavía respecto a cuál es el chipset que Huawei está utilizando. De hecho, Counterpoint señala que se espera más o menos 60 unidades vendidas por Huawei este 2024. El año pasado vendieron 32 millones de unidades vendidas y este año esperan vender 60. Parte justamente de esta investigación que lleva Huawei a desarrollar 5G de manera independiente y que empujó las ventas del Mate 60 en China. Recordemos que el Mate 60 es un dispositivo que no llegó al mercado internacional y que solamente se mantuvo en China directamente. Esto debido a que la capacidad de confección del chipset que llevan en este momento los equipos de Huawei no van a la escala que se requiere para el mercado internacional. Sin embargo, se han vendido como pan caliente en las calles chinas y pues ahora tenemos a equipos que parten desde los $760 al cambio de los 4.000 o 5.499 yuans, con el que parte el costo del Pura 70 con su configuración base. Recordemos, tenemos 70, 70 Plus, 70 Pro y 70 Ultra. Son los 4 modelos que han sido presentados. Y de hecho, el año pasado el Mate 60 llevaba el Kirin 9000, un chipset desarrollado en colaboración entre Huawei y la fundidora SMIC, la Semiconductor Manufacturing International Corporation, una empresa sobre la que también están cayendo restricciones por parte de los Estados Unidos. Y evidentemente el tema está en cuál es el misterio que encierra este Pura 70 y que lleva debajo del chasis. De hecho, lo que señala Reuters es que hay varios reviewers que salieron rápidamente a transmitir en vivo el proceso de desarmado del dispositivo con un montón de equipos. Y la idea es que al parecer han encontrado un Kirin 9010 que parece un ligero upgrade del Kirin 9000, o sea, un 9010, que es el upgrade del Serie 9000 que tenía el Mate 60 Pro. Esto lo han visto en el teardown que han hecho los chinos cuando han comprado el teléfono. Compraron el teléfono, se fueron a su casa, comenzaron a streamear y comenzaron a desensamblar el Pura 70 y al parecer encontraron este 9010. No hay todavía situación confirmada de esto, pero la idea es que se vendan una buena cantidad de equipos este año y que la guerra contra Apple en territorio chino se mantenga. Recordemos también que Harmony OS ya es capaz de correr a través de Micro G aplicaciones del entorno de Google o instalar servicios de Google o parte de los servicios, ya lo habíamos hablado en ediciones previas, y esto podría también empujar un poquito las ventas. De hecho, la venta de unidades se levantó un 64% el año pasado en Huawei debido a esta incorporación del Mate 60 Pro con 5G, y las ventas del iPhone en China cayeron 24% en el mismo periodo de acuerdo con reportes de Reuters. Reitero, se espera 60 millones de ventas este año. El año pasado se vendieron 32 con la aparición del Mate 60 Pro. Y en este caso, el Pura lleva también esta licencia XMatch de cámara que Huawei ya firma de manera independiente tras su partnership con Leica. Como ya he explicado en varias ocasiones, el partnership de las marcas no profundiza en el intercambio de hardware, sino en la data que Huawei le extrajo a Leica en términos de cómo hacer un sistema de lentes. Leica le dijo cómo hacer lentes en pequeño espacio a Huawei, y es por eso que Huawei fue capaz de desarrollar estos lentes coproducidos con Leica, pero Leica le añadió algoritmos y también le enseñó a Huawei cómo la distancia entre las piezas del lente, cómo miniaturizarlas sin afectar el tema de la aberración cromática, cómo mejorar las 6 o 7 piezas de vidrio que tiene dentro en poco espacio, en fin. Esa colaboración pues dio sus frutos, terminó, y ahora Leica está trabajando con Xiaomi y Huawei está trabajando con XMatch, su propia marca. Y eso es un poco el aprendizaje que tienen estas compañías, ¿no? También trabajaron con Divialet, sacaron un montón de know-how de Divialet y ahora hacen productos solos con firma de audio. Así que por ese lado le vamos a decir adiós a la línea P, que estuvo potenciada a partir del año 2016 con Leica y que tuvo, creo, de momento, personalmente, en el P30 Pro al más importante exponente de ese linaje. Creo que el P30 Pro fue el mejor teléfono en el 2019 y que el veto de los Estados Unidos impuesto a Huawei ese año provocó una línea de tiempo que hoy estuviésemos admirando muchísimo. No tuve la chance de probar el P40, probé el P50, una cámara excepcional también, pero ya no tenía el partnership con Leica. Así que, pues, sí, o sea, sí lo tenía, porque el P60 es el que ya con XMatch.
Pero digamos que ya era como lo último, ¿no? Ya se esperaba que Xiaomi completara el traspaso de incorporación de investigación y desarrollo de Leica a su base. Y por cierto, Xiaomi estaría ya trayendo el Xiaomi 14 Ultra pronto. Esto lo voy a confirmar porque me estoy yendo con Xiaomi a un viaje internacional para ver nuevamente el 14 Ultra. No te voy a decir a dónde todavía, seguramente en mis redes sociales, por eso tienes que seguirme como @gbdl en Instagram, TikTok y YouTube para que puedas enterarte de todas las cosas que vengo haciendo a lo largo de la semana y también en mi canal de WhatsApp, que está habilitado, por cierto, y que puedes suscribirte también para recibir notificaciones de todo tipo de temas de tecnología. Pues bien, así acaba esta sesión de Overflow, tu fuente semanal de tecnología. A las carreras y a las locas, pues hemos tenido una edición bastante nutrida con cosas que creo van a ser relevantes en la próxima semana. Así que guarda este video, comparte varias cosas. De hecho, voy a compartir algunas de las píldoras con las que nuestro invitado Citel ha llenado esta edición. Y pues nada, te veo la próxima semana con más detalles del mundo virtual que gira más rápido que este, aquí en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Hasta entonces. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.